Hi, hello everyone. Welcome to the sixth open learning space of the Model 6. How are you today? I hope you're well. I am fine. Bienvenidos a este sexto espacio de aprendizaje abierto. Espero se encuentren bien. I hope you're well. Everybody is okay? All right, very good. Now, today we are going to start the session with a little review about the verbs love, dislike and hate. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la sesión con un pequeño repaso acerca de los verbos que vimos en la quinta sesión, los cuales fueron like, love, don't like, and hate. I am going to ask you someone whether you like or maybe whether you dislike or whether you love or whether you hate. Entonces, ¿qué se va a hacer en esta actividad? Yo le voy a preguntar a alguno de ustedes o ustedes van a levantar la mano y de acuerdo a lo que caiga en la rueda giratoria, ustedes me van a decir si esa acción, si les gusta hacer esa acción, si aman hacer esa acción o de plano odian realizar esa acción. Right? Well, for example, who wants to participate? Matthew or Montserrat? Okay, big teams, please. Can you begin, Matthew? Okay, very good, please. So, tell us, can you tell us, do you like, do you love or do you hate to sing? Well, what do you do? Okay, I like to sing. Good job. Now is the turn for Montserrat, please. Can you tell us, whether you like, whether you dislike? For example, do you like to watch YouTube videos? Okay, yes, I like, but remember, is yes, I yes I do, or yes I like it, right? Okay, one more time, please, Matthew. Now, do you like or do you love, do you hate to to clean the dishes? Okay, I don't like washing dishes. Perfect. Well, now, Montserrat, can you tell us, do you like or do you dislike, do you love, do you hate video games? Well, okay.
Matthew, please, can you tell us? Okay. All right. Thank you, Montserrat. Okay, I love video games. Exactly. Okay, well done. So this was a review about love, hate, and dislike. Entonces, este fue el repaso de like, dislike, love, and hate. Well, then we have the communication rules, the program content, the six integrative activity explanation, the academic subjects, the exercises and practice, and tops. Well, what is a content program of today is still Unit 2, that where is mine, and what are the subjects of today. Question for routine, routines, auxiliary dos, rules for verbs, adverb of time, and adverbs of frequency. Entonces, en esta sesión, en resumen, vamos a ver más a fondo cómo cómo se forman los verbos para las terceras personas. En sí, vamos a enfocarnos en las terceras personas, que es he, she, and it, y cómo hablar de esta rutina, de las rutinas de las terceras personas, tanto con los adverbios de tiempo como los adverbios de frecuencia. Y es algo que van a hacer en donde, pues en su actividad integradora. Well, the net rules: write your complete name in the chat of Zoom. Don't write any names. Don't talk from microphone until you're loud. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to show. If you want to participate, just raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. So now, what are the rules for verbs interpersonal? There are four rules. What is the first one? If the verb ends with ch, double s, sh, x, o, oz, the letters es are added at the ending of these verbs. And what kind of verbs are categories? Teach, miss, wash, mix, go, ambos. And what is that for third person? Teaches, misses, washes, mixes, goes, amboses. Entonces, para formar los verbos en terceras personas, existen cuatro categorías. La primera que acabo de leer es si el verbo termina en che, doble s, sh, x o z, las letras S se agregan al final de los verbos. Bueno, ¿cuál tipo de verbos? Aquellos que terminan con che, doble S, como teach, miss, wash, mix, go, ambos. Teach, ¿qué quiere decir? Enseñar, miss, perder o extrañar, wash, lavar, mix, mezclar, go, ir, ambos, zumbar. ¿Y cuál es la forma para las terceras personas de estos verbos? Teach, teaches, miss, misses, wash, washes, mix, mixes, go, goes, boss, bosses. The second rule says if the verb ends with Y, this letter is omitted and in its place, IES are added at the ending. Entonces, well, what kind of verbs are categorized in this one? Study, cry, and fly. Entonces, la segunda regla que dice si el verbo termina en Y, esta letra se omite y en su lugar se escribe IES al final. ¿Y qué tipo de verbos están encasillados en esa categoría? Study, estudiar, cry, llorar y fly, volar. Ahora, ¿cuál es la forma de la tercera persona en estos verbos? Study, studies, cry,
cries, fly, flies. The third rule says if the verb has a different ending to the before ones, the letter S is at the ending of this one. And what kind of verbs are categories in this? Work, draw, and sleep. These are the normal verbs like eat, run, and well, what is work, trabajar, draw, dibujar, and sleep, dormir. Pero también existen otros verbos, por ejemplo, run or eat. Entonces, si el verbo tiene una terminación diferente a las anteriores, la letra S se agrega al final de este. Y aquí es donde se forman los verbos comunes o los verbos normales que conocemos, como work, draw, sleep, run, eat. But pay attention in the last rule. If the verb, if the verb have another ending with I, A, oi, ui, a diphthong, the letter S is at the ending of this one. And what kind of plays are categories in this? Play, buy, and stay. Plays, buys, and stays in the third person. Entonces, la última regla dice, si los verbos terminan en diptongo, I, A, oi, ui, la letra S se agrega al final de esta. But what is the difference about that? What is the difference about the third rule? If the verb has a different ending to the before ones. Look, what is the difference? Work, draw, sleep. Okay. But what is the difference in the last rule? Play, buy, stay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estas últimas tres reglas? Fíjense bien. Si el verbo termina en Y, sí, existen verbos que terminan en Y como study, cry, fly, play, buy and stay. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la segunda regla menciona que hay una consonante. Hay una consonante, por ejemplo, en study. Study, cry, fly. Si se fijan, ¿cuál es la consonante? What is the consonant? D, R, L. Study, cry, and fly. And what is the difference between the last rule? If the verb have a different ending with I, A, oi, ui, a diphthong, the letter S, it's at the ending of this one. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que play, buy, stay tienen una vocal y cuando tienen vocal solamente se va a agregar S. Cuando hay una consonante se va a agregar IES. And well, what is the origin of this verse interperson? Pero ahora, ¿por qué en las terceras personas siempre va a existir la S al final de los verbos? Oh, because thus is a structure for present simple. I mean the auxiliary. Entonces, ¿por qué razón siempre se agrega la S a los verbos en tercera persona? Por el hecho de el auxiliar dos.
dos siempre perdón, dos siempre se va a aplicar para he, she, and it. Well, and this structure of present simple, there are three. There are three ones. Affirmative, negative, and interrogative. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de las terceras personas? Como les había mencionado anteriormente, todos los verbos tienen que tres estructuras, afirmativa, negativa e interrogativa. Well, look at this in the affirmative. What is a for third person? What is a for conjugate in third person? Wash, washes, study, studies, play, plays, sleep, sleeps. Entonces, aquí hay cuatro ejemplos de las reglas que acabamos de ver. Wash, washes, study, studies, play, plays, sleep, sleeps. But what happened with the negative structure? She doesn't or does not wash. She, he, it does not or doesn't study. She, he, it does not or doesn't play. She, he, it does not or doesn't sleep. Well, remember, doesn't is a contraction for does not. Entonces, doesn't es la contracción de does not y es así como se va a formar el negativo. And what happened with the verbs? The verbs are in the normal way. ¿Y qué pasa con los verbos? Los verbos se quedan tal como están, en su forma normal. Solamente va a cambiar el auxiliar. Well, an interrogative. What happens in the interrogative form? Remember, auxiliary placed in the beginning of the question. Entonces, ¿qué sucede en en la estructura de la forma interrogativa? Los auxiliares siempre en primer lugar de la pregunta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Does he, does she wash? Does he, does she study? Does he, does she eat, play? Does he, does she eat, sleep? Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, él o ella duerme, él o ella juega, él o ella estudia. Well, and this is a way for affirmative structure. What is the first subject, subject or pronoun? Second one, verb, and third one, complement. Entonces, ¿cuál es la estructura para el afirmativo? Primero, el sujeto y el pronombre. Segundo, el verbo y por último, el complemento. Para la estructura negativa, subject or pronoun, does not or doesn't, verb, and complement. Entonces, para la estructura negativa, cuál es el procedimiento? El sujeto o el pronombre, igual que el afirmativo. Eh, el auxiliar does not or doesn't, the main verb, el verbo principal, y por último el complemento. But what happened in the interrogative structure? Well, as I told you, the auxiliary is in the beginning of the question. Does, subject or pronoun, verb and complement. Entonces, ¿qué va en primer lugar? El auxiliar. Luego seguiría el sujeto del pronombre. En tercer lugar, el verbo. Y por último, el complemento. Well, and there are some examples here. Well, in the affirmative structure,
There is subject or pronoun, sujeto pronombre. Second, el verbo. And third, el complemento. And there are some examples here. For example, he goes to the school at 7 o'clock. But remember, the pronouns can be replaced for male names, pet names. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Recuerden que estos pronombres pueden cambiarse. ¿Por qué? Por nombres propios o por nombres de mascota. Well, en el primer ejemplo, he goes to the school at 7 o'clock. Y aquí se cambió el pronombre por un nombre propio. Gary. Gary goes to the school at 7 o'clock. Entonces, sigue siendo el mismo pronombre. He, Gary, él. Él va a la escuela a las 7 de la mañana. Gary va a la escuela a las 7 de la mañana. The second one is with she. She walks her dog at night. María walks her dog at night. Entonces, ¿qué quiere decir? Ella saca a pasear a su perro en la noche. But what is she? María. María walks her dog at night. María saca a su perro a pasear por la noche. It buzzes in the yard. But what is replaced with it? That bee buzzes in the yard. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Zumba en el patio. ¿Pero quién? Ah, esa abeja zumba en el patio. Well, and this sentence are transformed with negative structure. Ahora, estos enunciados se transformaron en negativo. Look at this. Subject or pronoun, sujeto o pronombre. Does not or doesn't, auxiliary. There, ver, el verbo. And finally, complement, el complemento. And well, what is structure for negative? He doesn't go to the school at 7 o'clock. Gary doesn't go to the school at 7 o'clock. Entonces, aquí que estoy dando a entender, él no va a la escuela a las 7 de la mañana. Y transformado el pronombre a un nombre propio, Gary doesn't go to the school at 7 o'clock. The second one, she doesn't walk her dog at night. Maria doesn't walk her dog at night. Ella no pasea a su perro por la noche. María no pasea a su perro por la noche. And the last one, he doesn't buzz in the yard. That bee doesn't buzz in the yard. So, no zumba en el patio y esa abeja no zumba en el patio. Well, I show you this structure for affirmative and negative. But what is a form for interrogative? Ahora, ¿cuál sería la estructura en interrogativo? Fíjense bien. Como les mencionaba, primero se inicia con el auxiliar. Dos. En este ejemplo, that bee buzzes in the yard. Dos. That bee or this bee buzz in the yard. Entonces, aquí no debe de haber voces. ¿Por qué? Porque aquí ya está implícito en dos. ¿Sí? Entonces, acuérdense, cuando hay una estructura interrogativa
con dos, el verbo principal va como está. No tiene ningún cambio. ¿De acuerdo? And also there are another question for yes no and WH question with third person. Well, what is the structure answering to this kind of question? You have to use only short answers. Entonces, aparte de existir la estructura interrogativa, también existen las preguntas yes o no, que se conocen en español sí o no, o close question. Y también existen otras preguntas que ya habíamos visto en la cuarta sesión, que son what, where, how, who, que equivalen en español a quién, cómo, dónde, por qué, en tercera persona. ¿Cómo se van a contestar estas preguntas? Refiriéndonos a question yes o no, refiriéndonos a las preguntas sí o no. Solamente se tiene que contestar si es afirmativo, if it's affirmative, yes he does, yes she does, yes it does. But what happened if it's negative? No, he doesn't. No, she does. No, she doesn't. No, it doesn't. For example, does he go to the school? Does Gary go to the school? If the answer is affirmative, yes, he does. If the answer is negative, no, he doesn't. Does she walk to her dog at night? Does Maria walk to her dog at night? If the answer is affirmative, yes, she does. If the answer is negative, no, she doesn't. Entonces, si ustedes recuerdan, en sesiones pasadas les había comentado que el inglés necesita estructuras. Entonces, ¿dónde se localiza esta estructura en las preguntas sí o no? En he does, he doesn't, she does, she doesn't. Or it does, or it doesn't. ¿Sí? No es nada más contestar con yes or no. So, well, and continue with the WH question. So I told you what, when, where, why, who, and which. There are 6 WH questions in English. Entonces, existen 6 WH question o WH word in English. So, what is the structure for a question with WH? First, WH plus does plus personal pronoun he, she, or it plus verb plus complement. The answer to this kind of question are built this way: personal pronoun plus verb plus complement. Entonces, ¿cómo se van a contestar esas preguntas con WH? O más bien, ¿cómo se realizan? Primero, tenemos que pensar qué tipo de pregunta vamos a hacer. Si con what, con when, con where, con why, con who, or which. Después se debe de usar el auxiliar de las terceras personas. Dos, más, ¿qué pronombre personal vamos a usar? He, she, or it. Más el verbo, más el complemento. Y aquí hay algunos ejemplos. Answering to this kind of question are built in this way. Personal pronoun plus verb plus complete. Ahora,
Ya que tenemos la pregunta, ¿cómo se va a responder? Personal pronoun más el verbo más el complemento. For example, when does the restaurant open? ¿Cuándo abre el restaurante? The restaurant opens at 10 o'clock. El restaurante abre a las 10 de la mañana. But if you don't want to use the noun, for example, the restaurant, you can replace for a pronoun. What kind of pronoun? In this case, you have to use it. Entonces, ese es un ejemplo que si no se quiere usar el sustantivo, por ejemplo, de restaurant, se puede sustituir por un pronombre. ¿Cuál es este tipo de pronombre? It. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un sustantivo. Entonces, when does the restaurant open? ¿Cuándo abre el restaurante? The restaurant opens at 10 o'clock. El restaurante abre a las 10 de la mañana. ¿Cuándo abre? ¿Quién? Ah, el restaurante. Abre a las 10 de la mañana. Right? Well, and then I am then we are going to do a little activity. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. All right. Well, according that I explain you, you're going to tell me what is a way to conjugate interperson. For example, speak, watch, study, like, work, play, enjoy, teach, or fly. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, ahora ustedes me van a decir cuál es la forma correcta para cada verbo. Por ejemplo, speak, watch, study en tercera persona. ¿Cómo se conjugaría en tercera persona cada verbo que aparece aquí? For example, my brother speaks three languages. What is speaks, speaks, what? Sí, eso significa en español, pero em, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma en tercera persona? My brother, three language. Speak, but what is the way in third person? Speaks, speaks, what? Exactly, yes. So what is speaks? Speaks three languages. Well, what is the next one? He watched his favorite program
every Saturday. Watches, watches, watches. What is a correct way? Do you remember the rule? What is for CH? ¿Cuál era la regla para los verbos en CH? A ver, ¿qué sucedía con esos verbos? Doble S, SH, C, CH. Exactly, very good. So it's watches. Well, second one. Well, third. Jennifer study elementary school. What is the correct way to conjugate study interperson? Studies, studies. Exactly, yes. So is studies. Well, my mother liked to cook. Like, likes, exactly. Okay, your uncle work here. Work. Exactly, works. Okay, Sarah play video games with her brother. Play, plays. Correct. Okay, enjoy. She enjoy pop music. Mm, okay, it's enjoys. Well, remember what happened with these kind of verbs like enjoy. Because it's an diphthong, you only have to use es. Entonces, ¿qué pasa con aquellos verbos que tienen un diptongo
con una vocal, solo se agrega una S. Enjoys. Well, okay, my teacher teach English in a private school. Teach. Okay, yes. And last one. The plane fly to the airport. It flies. Flies. Well, if you want to take a screenshot, you can do it. Si quieren sacarle fotografía, pueden hacerlo. O si gustan copiar. And when you get ready, please raise your hand. Bien, díganme si ya terminaron. Okay, very good. Perfect. Well, we continue with uh, with the next subject. Now, this is important for your interactive activity because you're going to use another subject that we saw in the fourth session that are connector for routine. Y ahora este tema es importante porque lo van a aplicar en su actividad integradora. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los conectores de rutina. Sí, lo vimos en la cuarta sesión, pero ahora estos conectores de rutina pues van a tener un uso diferente. Los adverbios de tiempo o los adverbios de secuencia. So, what are the adverbs of time for sequence? First, sorry. What is the adverb of time for routine? First, then, after that, later, and finally. Ahora, esos adverbios de tiempo van a cambiar. ¿Por qué? Porque en lugar de usar next, ahora vamos a usar later. Entonces tenemos aquí first, then, after that, later, and finally. Look at this. When you talk about your daily routine of your schedule, you have to include the regularity that you do it, the time that lasts, and its frequency. That's why you have to use different elements that give you some currents to the sentence like this one. Entonces, cuando se habla de las actividades rutinarias o del horario, se tiene que incluir la regularidad con la que se realiza, el tiempo que dura y su frecuencia. Pero, ¿qué es lo que se va a utilizar para ello? Distintos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El día, el conector, el pronombre, el verbo, el complemento y el tiempo. And these are some examples.
On Monday, first, he wakes up at 6 a.m. Los lunes primero él se despierta a las 6 de la mañana. So, what are the elements here? Day, connector, pronoun, verb, complement, at time. Día, el lunes, conector, primero, pronombre, he, él, verbo, wakes up, levantarse, complemento, no existe, tiempo a las 6 de la mañana. The next example is, then he takes a shower at 6:10 a.m. Luego se baña a las 10 de la mañana. Connector then, pronoun he, verb, takes a shower, complement, it doesn't, time, at 6:10 a.m. Conector entonces, pronombre él, verbo tomar bañarse, complemento no existe y el tiempo a las 6 de la mañana. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Después de eso, desayuna a las 7 de la mañana. Connector. After that, pronoun he, verb has, complement his breakfast at time at 7 a.m. El conector. Después de eso, el pronombre él, el verbo has his breakfast at time at 7, a las 7 de la mañana. With later he brushes his teeth at 7:30. Más tarde se lava los dientes a las 7:30. Connector, later, pronoun he, verb, brushes, complement his teeth, time at 7 a.m. El conector, más tarde, el pronombre él, el verbo lavarse, complemento, los dientes y el tiempo a las 7 de la mañana. And closing the routine, finally he goes to work at 8 o'clock. Finalmente va a trabajar a las 8 de la mañana. What is a connector? Connector, finally, pronoun he, verb goes to, complement work at time at 8 a.m. Conector, finalmente, el pronombre el, verbo va, complemento al trabajo y el tiempo a las 8 de la mañana. And these are the whole routine. Y esa es la rutina completa. On Monday, first, he wakes up at 7 a.m. Then he takes a shower at 6:10 a.m. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Later, he brushes his teeth at 7:30. Finally, he goes to work at 8. Entonces, si se fijan, esa es una rutina completa, pero incluye un día de la semana que sería on Monday. And you can use in your integrative activity, you can say, for example, from Monday to Friday, es decir, de lunes a viernes, si es que su roomie realiza esa misma rutina. Si dicen, por ejemplo, solo los lunes él se levanta o ella se levanta a las 6 de la mañana, entonces sería on Monday. On Monday first, he wakes up at 6 a.m. Y es algo que realiza cada lunes o cada día de la semana. ¿Ok? Entonces, los lunes primero se despierta a las 6 de la mañana. Luego se baña a las 6:10. Después de esto desayuna a las 7. Más tarde se lava los dientes a las 7:30 y finalmente se va a trabajar a las 8. But these kind of adverbs of time are not used for describe the routines. Pero estos adverbios de tiempo no se usan nada más en la rutina. Hay otros tipos de adverbios que se pueden llegar a utilizar con la rutina. ¿Cuáles son estos adverbios? Los adverbios de frecuencia. ¿Qué tan frecuente realizan esa acción? And there are two rules. Well,
with the normal verbs. An adverse of frequency that goes after the main verb, except with the verb to be. Entonces, para los verbos normales, un adverbio se usa, un adverbio de frecuencia se usa después del verbo principal. For example, subject plus adverb plus main verb. She always sleeps at 11 p.m. Esto es, siempre se duerme a las 11. But what happened the other one? He sometimes visits his parents on holidays. Visita a sus padres a veces en vacaciones. And there are with the verb to be. Y esa es la regla para el verbo to be. ¿Cómo se usa para el verbo to be? Un adverbio de frecuencia que va antes del verbo principal. Subject plus to be plus adverb plus adjective. And well, this is an example. He's seldom angry. Pocas veces se enoja. ¿Verdad? Eso es decir, cada corpus y San Juan se enoja, ¿no? Entonces, no es parte de una rutina. Es, en ese ejemplo sería más de personalidad, ¿no? Porque pocas veces se enoja, pero para rutina sería siempre se duerme a las 11 de la mañana, perdón, a las 11 de la noche y a veces visita a sus papás en vacaciones. So, and well, if you want to apply a question with adverb of frequency, what is the rule? Adverb of frequency plus does plus personal pronoun, except in this one. Has he ever gone to Paris? This is not a rule. This question doesn't follow the kind of rule. Entonces, ahora, si quieren aplicar preguntas con los adverbios de frecuencia, cuál es la forma? El adverbio de frecuencia más el auxiliar dos más el pronombre personal más el verbo principal. For example, how often does he go to Paris? And another one. Pero esta no sigue la regla principal, porque aquí tenemos un auxiliar has. Has he ever gone to Paris? ¿Ha ido alguna vez a fiestas? Y eso se traduce así. Has he ever gone to Paris? And does it not exist here? Pero aquí dos no existe. Solo se cambió el auxiliar por has, pero se siguió manteniendo el pronombre personal que es he em, y el verbo que es gone más el complemento que es to Paris. Pero si van a usar ever, tienen que usar has and ever y pasar el verbo en participio. Gone, for example. Alright? Well, so do you have any question, any doubts? ¿Tienen preguntas, dudas? Now let me explain you the interactive activity. Y finalmente déjenme explicarles rápidamente qué es lo que van a hacer en la actividad integradora, ¿de acuerdo? Well, the first rule you have to choose only a pronoun, she or he. Ahora bien, voy a explicarles qué es lo que van a hacer en la actividad integradora. En primer lugar, van a seleccionar qué tipo de pronombre, con qué tipo de pronombre van a trabajar. Es decir, con he o con she. Depending,
if you're going to talk about a boy, what is what is the pronoun? He. If you're going to talk about a woman or a girl, you're going to use she. Entonces, si van a hablar de un hombre, ¿cuál es el pronombre? He. Si van a hablar de una mujer, she. Pero solamente usando un solo pronombre. Now, you can apply some open question. For example, what does he or she do? What time does he, does she wake up, sleep, get up? Where is he, she from? What does he, she do? Entonces, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Son aquellas que van a tener una respuesta extensa. Por ejemplo, what does, what time does he, does she wake up? Aquí estamos hablando de ¿a qué hora se levanta, duerme, despierta, come? Por lo tanto, ustedes van a contestar, she or he wakes up, she or he sleeps at. Where is, where is he or she from? What does she do? Entonces, otra forma, em, otra forma de open question es ¿de dónde es o qué hace? Where is he, she from? Entonces, ahora, si van a hacer esta pregunta de What does he or she do? ¿Cuál va a ser la respuesta? She is, he is, a or an, porque está preguntando a qué se dedica. What does he, she do? Now, close question. Is she or he married? Remember, it's yes or no. Does he, does she like to swim? Yes or no. Okay? And once you're done, you're going to describe the routine of your rooming. For example, first he, she, then he, she, next he, she, later he, she, and well, next he, she, later he, she, and finally he or she. Entonces, una vez que ya hayan descrito la rutina de su roomie, van a empezar a utilizar, eh, van a empezar a utilizar los adverbios de secuencia. First, then, next, later, and finally. Okay? And well, once you're done, you're going to make the reference. Y una vez que ya hayan terminado de contestar sus preguntas y de describir la rutina de su roomie, van a hacer las referencias. ¿De dónde van a sacar las referencias? Justo de fuentes de consulta en la plataforma. Pero aquí yo les estoy compartiendo algunas de estas. Por ejemplo, Cortés Boron, Margarita, likes and dislikes. Si ustedes van a hablar de qué es lo que les gusta a su roomie. Eh, adverbios de tiempo, lo que acabamos de ver. Adverbs of time. Expresiones temporales en inglés, si van a hablar de días de la semana, adverbios o expresiones de frecuencia. Yo les recomendaría este recurso porque es muy completo. Habla de días de la semana, los adverbios, las expresiones y además de las terceras personas. Eh, para terceras personas, personal pronoun and talk about skills and talent in English. Y también
hay algunas frases en inglés en este recurso. ¿Para qué? Para hablar de habilidades. También pueden hablar de habilidades. Por ejemplo, em, can he drive? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Yes, he can or no, he can't. ¿Sí? Entonces, pueden usar otros auxiliares como can, como does o is. ¿De acuerdo? Bien. Eh, ¿Qué es lo que van a grabar? What do you have to record? The question and the answers. Preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuánto dura? 1 minuto 30 segundos. Y finalmente, rápidamente la rúbrica. Muy bien, acuérdense cómo va la rúbrica. 100 puntos en todos los criterios de desempeño. 9.8, acuérdense, tienen un error. 9.8. Tienen dos errores. 9.6. Olvidan, eh, olvidan el audio. 9.8, aunque tengan gramaticalmente todo correcto, ¿verdad? Pero tienen dos errores. Tienen dos errores y olvidan el audio. 9.6 o 9.4, ¿verdad? Si tienen más de cuatro errores y olvidan el audio, pues por lo tanto sería eh, déjenme ver. Ok, sería 70 puntos. Sacarían 70 puntos o 60 puntos. ¿De acuerdo? Y aquí valdría 8.8 o 8.6, dependiendo. And that's all. ¿De acuerdo? Well, do you have any question, any doubts? ¿Tienen dudas, preguntas? Okay. Before to go, con respecto a la actividad integradora, al momento de hacer la pregunta, pueden usar nombres, pueden inventar nombres o pueden usar el puro pronombre. Nada más no usen, como viene en su actividad integradora, el nombre de Samantha. ¿Por qué? Porque ese ya se ocupó, entonces pueden inventar otros nombres. O incluso pueden usar los nombres de alguno de sus familiares, si ustedes gustan, ¿verdad? And that's all. Well, I have to go. Thank you for your attendance. Thank you for your attention. Have a nice weekend and take care. See you until Wednesday. Goodbye.